Sí, creo que ya. Bueno, pues como te decía, muchas gracias, Freddy. Un gusto estar con John. Por ahí le estuve chisgueando las redes, súper interesante. Yo no soy tan arriesgada como él, soy un poco más miedosa. Y a todas las personas pues, que nos acompañan, como ya me presentaba, yo soy Victoria Fernández. Quizá por estos días, y con eso como que me presento, hablaba con un amigo de lo cobarde que somos los seres humanos, a pesar de tener, después de mucho tiempo, los reflectores en la cara. Eh, Casi que mi camino ha sido de ser la primera en muchas cosas y eso lo hace a uno no saber cómo responder, ¿sí? Porque hay espacios seguros y espacios no tan seguros, o por lo menos no lo pongamos espacios no seguros, sino muy expuestos al público. Yo, en su efecto, soy piedecuestana, toda la vida en Piedecuesta, estudié en colegios de Piedecuesta y fui la primera estudiante trans de Piedecuesta. Yo salí del colegio Víctor Félix, así que se imaginarán el contexto, un colegio súper pesado. Ya tenía seco antes, pero terminé en el Víctor Félix, ahí hice el tránsito y fui la primera. Entonces, en medio de una oleada de discusiones a nivel nacional y sobre todo en Santander sobre la ideología de género. Entonces, como con 15 años se desata todo este tema de Ángela Hernández y demás, quizá 14 años más o menos, 15 años, pues yo no sabía qué hacer, era la única, la única. Entonces, eso como que cubrió de reflectores la vida y me hizo, siendo peque todavía, como tomar banderas de activismo, muy sin saber incluso en lo que me estaba metiendo. Ya con el tiempo le cogimos sentido y luego llegué a la universidad. Yo estudio filosofía en la UIS, voy en séptimo semestre, me falta un semestre para terminar. Y no fui la primera persona trans en estudiar, pero por casualidades del destino la universidad aprueba la política LGBT, la política de género, de equidad de género en la universidad, y se crea un comité que debía tener la representación de dos estudiantes, uno por el género femenino y uno por el género masculino. No fui la primera en estudiar en la universidad, pero particularmente fui la primera representante por las mujeres ante ese comité. Entonces era bien loco porque fue súper disruptivo, solamente existen dos comités en todo el país, entonces era bien interesante. Y esta semana, pues la alcaldía de Bucaramanga oficializó por redes, después de una discusión bien grande con amigos, yo me dediqué quizá a lo académico porque encontré la comodidad de no estar en los reflectores, poder hablar de todo y discutir con poquitas personas, que son las que leen los artículos y lo escuchan a uno. Sin embargo, pues asumimos el reto, ahora hago parte desde esta semana, ¿qué pasó? Del equipo de la creación de la política para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversos de la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, ahora me convertí en la primera mujer trans en trabajar en la alcaldía de Bucaramanga y creo que en una institución pública del departamento, porque no se sabe en otras alcaldías de la contratación de una o en la gobernación. Entonces ha sido bien interesante esas cosas, volviendo a entender las mieles de lo público, con un deseo grandote de aportarle a lo público y desde nuestras particularidades poder construir realidades distintas para las personas que por lo menos decimos defender. Entonces, ahí vamos. No sé si se nos pide algo más como en esta primera intervención. Fredicillo. Ay, Victoria, hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Eh, claro que sí te había escuchado por ahí en algún momento, pero no te ubicaba. Buenas tardes para todos. Soy John Barreto. Yo nací en Málaga, Santander. Viví en Piedecuesta muchos años y me la he pasado rotando por ahí, por varias ciudades, en varias ocasiones. Eh, bueno, antes de como echar un poquito más de carreta, yo quiero como, bueno, más de mi hoja de vida, algo que sí invito como a tener presente es que entre mi trabajo de investigación, que está muy enfocado a la antropología corporal y los estudios culturales, y que está relacionado con mi trabajo de grado y que es como mi bandera para mucho lo que hago, es que me considero un cuerpo en tránsito, ¿no? Y no solamente lo planteo en un tema de mi identidad de género, sino en la idea de que mi cuerpo todo el tiempo está cambiando. Justo el hecho de decir, es porque me he estado como algo indispuesto de salud estos días y dije,
Se congeló John. Quedó congelado, ¿cierto? Solo él. Sí, sí, creo que solo Ah, yo. bueno, y sí. Ya, Por ahí ya volvió. Ya, ¿Ya? ya. Aló, Sí, aló. ya te vemos y te escuchamos. Ah, perdón, perdón. Vale, no, y que lo que planteo dentro de mi trabajo de investigación es eso, que todos somos cuerpos en tránsito, que todos somos cuerpos mutantes, porque nuestros cuerpos están cambiando constantemente. Nuestros huesos cambian cada 4 años y con cada experiencia que estamos teniendo en el día a día, la alimentación, conversar con alguien, eso hace que nuestros cuerpos tengan una variante nueva y no siempre sea exactamente igual. Y creo que es algo importante cuando vayamos, pues, incluso en este conversatorio, y cuando hablamos de políticas de género, de igualdad de género, comunidad LGTBI, es justo eso. Ay, ¿por qué tantas letras? ¿No? Que es como últimamente se dice mucho, ¿por qué tanto lo otro? Denominarme como un hombre de género fluido, eh, no binario, también implica otras cargas ahí que es súper complejo a veces de explicar, porque justo estamos en eso. No hay nada más humano que el desequilibrio. Realmente nunca estamos 100% estáticos porque los músculos y los huesos de los pies todo el tiempo se están movilizando y nos da esa sensación de que estamos estáticos y realmente en cualquier momento nos podemos caer, ¿no? Entonces, es como una invitación como pensar un poquito también desde este lugar y ya, ahí cierro mi primera intervención también. Listo, bueno, ahora se nos fue Victoria. Listo, Bueno, pues ya Sí, no, yo es estamos que otra vez. tengo problemas con el internet aquí en la casa, entonces estoy entre el celu y el compu. esta cosa ahora no me va. Listo, bueno, Ya. nosotros nos habíamos propuesto hablar de visibilidad y nos gustaría empezar pues con que cada uno de ustedes ya nos han contado un poco alrededor de lo que hacen. De pronto Victoria nos ha anticipado un poco de qué ha sido ese proceso, pero ¿cómo estaría actualmente el proceso de visibilidad? ¿Sí? Y si lo podemos ubicar ya en el contexto de lo que es Piedecuesta, precisamente un municipio que se encuentra en vía de desarrollo, un municipio que pues por su crecimiento poblacional, por su ubicación estratégica, pues puede, digámoslo así, implementar varias tendencias como estas de no discriminación, y es un compromiso que tenemos nosotros como personería, ¿sí? Precisamente en que hay que garantizar ese trato igualitario y de ninguna manera que sea una discriminación, pues quien se identifique o quien exponga cuál es su orientación sexual o su condición o incluso su género. Entonces, para ustedes, pues, y ya para que de pronto algunas otras personas empiecen a intervenir, ¿qué es lo que realmente podemos interpretar como visibilidad y cómo lograrla, así como lograr esta visibilidad desde la comunidad o incluso desde cualquier otro grupo o cualquier otra población? Bueno, yo creo que el hecho primero de ser visibles es una decisión política. Tú decides salir a la palestra pública a reconocerte o a mostrar que te reconoces de diversas maneras. Y creo que no en todos los momentos estamos dispuestos a ser visibles. Sí, en gran parte a mí me pasaba, después de tantos años en el activismo, yo me negaba a trabajar en lo público, por lo menos desde las alcaldías y más, yo decía, no, yo no quiero asumir esa discusión, primero porque era desgastante para mi imagen, y ya probé lo que era políticamente enfrentarse y vi cómo cambia la percepción tuya en muchos espacios. No es lo mismo presentarte como la académica que va con un documento, que presenta argumentos y ya, y se retira del espacio, a ir a presentarte como alguien público, como un funcionario público, por ejemplo. Creo que te puede haber pasado, Fred. Porque entonces entramos en un montón de prejuicios. Entonces, ese prejuicio, lo nombro así, lo de los funcionarios públicos, porque en parte es lo que pasa con la población LGBT. Una cosa es asumirse como Juan, Pedro, María, Esteban, Freddy, John, Sandra, Paola, en fin. Y otra cosa es llegar y decir, soy Freddy, María, Pablo, Totatá, y soy una persona con orientación sexual o identidad de género diversa.
automáticamente la percepción sobre ti cambia. Tiene unas preconcepciones. En mi caso, por ejemplo, y es curioso, miren, es a veces un poco más fructífero ponerlo en ejemplos como cotidianos. Pero que días yo administro el edificio en donde vivo. Y se mudaron unas personas y con toda la confianza del mundo aparte. Me preguntaban a qué me dedicaba, que si me dedicaba a hacer sets cam. Yo quedé, no, yo no me dedico a hacer sets cam. Yo soy investigadora, trabajo en una universidad. Tengo 2 trabajos de investigadora en una universidad, no soy set cam. Pero entonces era la concepción de por qué es trans automáticamente, o trabaja en una peluquería, o hace algo sexual, con el sector servicios sexuales. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Por otro lado, yo creo que el sacar nuestra identidad y nuestra orientación sexual a la palestra pública, necesariamente lo pone también en la discusión y en el debate. Entonces, muchas personas se sienten con el derecho a debatirte tu identidad de género, ¿sí? Entonces vas entrando a una institución o a cualquier lugar de la ciudad y entonces el primero que lo cuestiona es el portero. Entonces, ¡pum! De unas, señor, muchacho, mijo, y así según corresponda el caso. Entonces, muchas veces las personas no están dispuestas. Y así mismo sucede cuando vamos a espacios abiertamente. Entonces, que te convoquen a un encuentro LGBT. Muchas personas no van a ir por el simple hecho de que va a ser un espacio exclusivo y van a saber que es una LGBT. Ahora en la ciudad, y te lo hablo desde mi experiencia, Piedecuesta y todo el país tiene una deuda con la población. Y es el reconocimiento a través de políticas públicas, porque una política pública garantiza que hayan recursos concretos para trabajar con esta población. Piedecuesta no tiene política, Piedecuesta lo que hizo fue que adoptó la política nacional y ya no modificó metas. En su momento yo me hice elegir a la mesa técnica LGBT de Piedecuesta, que por la letra C. Alcancé a ir a 2 sesiones y nunca me llamaron a una más. Y no me llamaron porque la otra fracción de la mesa, que sabía para qué funcionan precisamente las mesas técnicas y la posibilidad de hacer negocio con las mesas técnicas, no permitieron que me volvieran a llamar porque yo me oponía a sus contrataciones. Entonces, cosas así hacen que no funcionen los espacios de participación para las personas LGBT. Y cuando esos espacios, que precisamente es la interlocución entre los gobiernos y la población, no funcionan o funcionan de una manera poco transparente, lo que se hace es que no se avanza en la inclusión de las poblaciones en los municipios. Cuesta tiene una deuda en educación para la población diversa. En los espacios educativos no se toca el tema LGBT. Y ese es un gran problema. Nadie está diciendo que vamos a hablar de ideología de género, cosa que no existe. Pero sí se necesita el reconocimiento del otro. Porque es que ese impacto del reconocimiento no es solo para que hayan unos formados, sino para que hayan personas que se sienten seguras en el espacio que habitan. Y esto es bien importante para coger el tema del tránsito, para que tengan la libertad de transitar. ¿Sí? Yo quizá no soy de la misma postura de que uno transita, o bueno, sí se transita, pero no en el género, por ejemplo, de manera permanente. Yo creo que las personas trans en algún momento paramos nuestro tránsito y el trans se convierte simplemente en una etiqueta política. En materia de visibilidad, yo creo que un problema grandísimo es que no somos visibles dentro de las administraciones, y esta es una de las peleas que yo me voy a dar en la alcaldía, o más que visibles, no somos activistas. Hace un año dábamos el debate con la Universidad de AN, la UIS y los Andes sobre la universidad activista. Sí, sí debe ser la academia un activista más, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros no podemos generar conocimiento y dejarlo ahí. Hay que sacarlo y apropiarnos de él y dar los debates que la sociedad requiere. Entonces pasa lo mismo con las alcaldías y las instituciones públicas, como el caso de la personería. No es solo venir y apropiarse de la información y del conocimiento. Necesitamos todos los funcionarios, todos los miembros de la personería siendo activistas de lo que aprendieron, de lo que conocieron. Así, yo creo que necesitamos que el público se vuelva activista para poder transformar las realidades. Así logramos, si se quiere, unas instituciones visibles. Pasa lo que pasa, quizá el tema concreto en Bucaramanga, que fue bueno, hoy Florida Blanca también hizo la bandera LGBT, no sé si en Piedecuesta lo hicieron, creo que no, si no hubiera visto fotos. Pero entonces eso hace que las instituciones se vuelvan activistas y hace que la institución, el Estado, que precisamente es el que debe estar para todos los ciudadanos, pues se vuelva un actor más en el debate público, un actor con peso y con reflectores. Entonces creo que eso es profundamente
importante volver a las ciudades activistas. Te dejo, yo. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Victoria. Justo por el hecho, por ejemplo, yo cuando me estaba graduando de la normal en el 2007, a mí estuvieron a punto de expulsarme por haberme besado con un chico en los baños de la normal. Y justo fue como este debate, ¿no? De qué tan público si algunas cosas y qué tan público no. Y el problema no era que me hubiese besado con el chico, sino que había pasado en los baños de la institución, ¿no? En lugar de tener un conversatorio, ¿no? Y como, ay, chicos, no, pues no sé, pero igual era como, pues si yo veo a todas las demás parejas heterosexuales besándose en todo el colegio y manoseándose demás, ¿por qué solamente por darme un beso con un chico era el problema? ¿No? Y creo que una acción como esta, que hoy en día lo cuento así como tan tranquilo, fue muy, muy heavy cuando pasó, ¿no? Poder afrontarlo, pero algo muy bacano que pasó allí fue el gran acompañamiento de varios profesores y de varios compañeros de curso, porque habían profesores que estaban en contra de que yo pudiese representar al grupo de danzas de la normal, ¿no? Pero se me olvidó el nombre, el rector de ese momento, el dio un respaldo total a que para nada tenía nada que ver la problemática que se estaba vivenciando dentro de las semanas de convivencia con mi representación. Y creo que eso lo menciono por el hecho de que lo más importante es hacer conciencia de las políticas de género, de que hay, sobre todo en ese proceso de escuelas, que estamos en un proceso de experimentación, de descubrimiento, que no hay la necesidad de fijar un montón de cosas, justo por las experiencias corporales que cada quien está viviendo, ¿no? La pubertad es un momento de descubrimiento y creo que todos pasamos por diferentes vivencias, diferentes encuentros, principalmente con nuestro propio cuerpo, ni siquiera es con el otro, ni siquiera es de hablar de la promiscuidad, como mucha gente lo plantea, ¿no? Cuando se quiere hablar de sexualidad, ¿no? Pero es de eso, de entender, ayudar a entender que los cuerpos están cambiando, ¿no? Y se van a estar redescubriendo y que no debería ser traumático, no debería ser traumático para una niña decir, tengo la menstruación. Ni ninguna de las demás cambios que tenemos durante la pubertad. Y creo que allí, y justo eso viene sesgado desde los principios del judeocristianismo, ¿no? Cuando llegan aquí a Latinoamérica de la manera impositiva como llegan y que todavía tenemos repercusiones de esto. Eso es lo que no nos facilita, porque independientemente de que muy bacano que una institución logre izar la bandera, que logre generar una pantalla, que diga Pride, Santander, lo que sea, hay otras acciones también micropolíticas que hay que ir construyendo, ir generando esta conciencia del respeto hacia la diversidad, porque Colombia no somos una cultura de la diversidad. Por eso estamos hoy celebrando un paro de 2 meses, donde llevamos cada día mínimo un muerto que aparece, ¿no? Justo porque no toleramos que otra persona piense diferente. Y ahí estamos hablando de otro montón de diferencias, de otro montón de cargas políticas. Pero volviendo a esta política del cuerpo, eh, esta noción de que las identidades de género son unos constructos sociales también. Y también están mediadas dentro de un montón de interacciones que cada quien decide ir comprendiendo e ir abrazando, apoderándose y haciendo de manera política. Siento también que tanto lo hace el capitalismo nato, como también algunas instituciones políticas en las que se ha vuelto un checklist más, ¿no? Donde no, sí, pongamos la bandera o pongamos a yo no sé quién para hacer esto, y bueno, con todo respeto, ¿no? A ese conversatorio, pero eso, no, hagamos eso para que digan que somos inclusivos. No, traigamos a una persona afro para que digan que sí somos, que no somos racistas, porque esa conversación también ya la he tenido en varios espacios. Realmente hay que ayudar a generar unos cambios que partan desde esa conciencia, que también conlleva unas acciones, pensar en centros de diversidad donde se pueda llegar y hacer acompañamiento, no sé, justo a chiques que estén haciendo sus procesos de transición o que tengan dudas acerca de la relación corporal que están viviendo allí, chiques que estén siendo
violentadas físicamente por alguien, ¿no? Yo fui acosado por de homofobia en el colegio, en la UIS, en la Universidad de Antioquia, a mí me han golpeado en la calle, ¿no? Entonces, eh, y son experiencias que son muy complejas, pero nunca se tienen muchos espacios para poderlos conversar. Por fortuna, yo he estado como siempre cercano a amigues y familia que bueno, que me ha sabido como escuchar y acompañar, pero no es lo mismo para todos. Y nuestra cultura santanderiana es bastante conservadora y en esta construcción de religiosidad a veces nos cuesta, ¿no? Abrazar un poquito también la comunidad LGTBI, donde tendemos es a censurarla y atacarle, cuando al final de cuentas todos somos seres humanos y con ende lo que queremos es que seamos visibilizados y reconocidos como sujetos de derechos igual que cualquier persona. Y, ¿no? Y sabemos que esto no se cumple en muchos casos. A mí yo he tenido, cuando trabajaba aquí en Piedecuesta justo, yo tuve muchos problemas en varios colegios cuando estaba trabajando como maestro de inglés, justo por ser homosexual, porque pensaban que yo quería seducir a algún par de estudiantes o cosas así. No lo decían puntualmente, pero así me acabaron un contrato. Entonces, ¿cómo generar esos mecanismos, ¿no? Para poder generar esa conciencia es como una principal tarea. Y cómo generar líneas de acción para que esto pase realmente en las comunidades y más jóvenes puedan sentirse acompañadas y seguras con sus cuerpos y las posibilidades de entender que hay múltiples identidades, ¿no? Bueno, no sé si alguien de los participantes quiera realizar alguna intervención. ¿Cuál pueden levantar la manita? Lo que nos permite ahí hacer Zoom. La doctora Lina, bueno, creo que también porque no estaba con su cámara, para quienes no la conocen, ella es pues nuestra asesora de derechos humanos, parte del equipo de trabajo de la personería, quien ha tomado pues la iniciativa de la organización de todos estos encuentros, la convocatoria. Como les decía, pues el de hoy lo organizamos un poquito sobre el tiempo, pero no queríamos dejar pasar por alto pues esta fecha, pero estamos conectados en este momento 23 personas pues es importante de que el espacio de participación se mantenga y más pues aprovechando la fecha especial, ¿no? El 28 de junio es un día del orgullo porque es en el que se trata de recordar lo que es la reivindicación exigida por medio también de una protesta social de la comunidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que es el resultado igualmente de una lucha, de una confrontación, de una exigencia de derechos y pues por eso estamos aquí reunidos hoy también. Entonces, doctora Lina. Hola Doc, ¿cómo está? Buenas tardes para ti, para nuestros dos ponentes. Me parece espectacular poderlos escuchar desde su experiencia propia, a todos mis compañeros de la oficina y algunos de nuestros participantes en las dos capacitaciones de derechos humanos que se encuentran conectados en algunas ciudades, Medellín, Putumayo. Tenemos más o menos unas 6, 8 personas que nos han venido acompañando, agradecerles por esta continua participación. Efectivamente, sí, lo manifestaba el doctor, todo esto fue un poco sobre el tiempo, pero es muy válido poder reconocer también esta fecha, y que más que escuchando a dos grandes personas, creo que son compañera también de Victoria, porque actualmente también laboro en la Personería Municipal de Bucaramanga, entonces tengo la oportunidad también de manejar algunos programas con el tema. Nada, pues agradecerles por su participación, es un tema realmente importante. Yo creo que la visibilidad a esta población realmente creo que tiene solamente una base y es la base del Estado. Si nosotros pudiéramos llevarnos a la norma, a la obligación del Estado, poder proteger cada uno de los derechos de esta población tan especial que sería la base. Yo creería que más quisiéramos nosotros, aquellos que amamos los derechos humanos, como les decía el doctor, yo soy magíster en derechos humanos, quisiera es que esto fuera norma, que esto estuviera realmente reglamentado. Pero ¿qué pasa o qué creería yo desde el punto de vista propio?
y pues como abogada, que esto tiene que vincularse desde las etapas más pequeñas, que en este momento en la parte local serían nuestros consejos municipales, llevarse en una categoría muy alta. Tenemos que generar la unión, las personerías municipales y las entidades que defienden los derechos humanos deberían unirse y poder generar y presentar de manera masiva en cada uno de los municipios y departamentos de Colombia diferentes proyectos de acuerdo que defiendan como tal y que les entregue la visibilidad. No es fácil hacerse visible porque marchamos, no es fácil hacerse visible porque generamos algunos derechos. Esto tiene que estar realmente reglamentado. Entonces, considero que desde el punto propio la visibilidad tiene que darse por norma, y es una norma que no es prácticamente que lo digamos un consejo, que lo diga la asamblea, eso es constitucional. Lo que nos falta realmente es el formalismo de llevarlo a la parte local, que partiendo de que lo tienen nuestros consejos municipales, lo llevemos al departamento y del departamento a la presidencia y generemos simplemente una estrategia política que nos haga un reconocimiento obligatorio a toda la población. Entonces, pues nada, de antemano yo siempre estaré dispuesta, el trabajo en el derechos humanos con poblaciones como estas realmente termina siendo apasionante porque siente uno realmente la injusticia en muchas cosas que le pasan a grandes personas que representan esta población. Entonces, desde el punto de vista propio, nada, la norma, tenemos que esforzarnos por capacitarnos, por llegar a los consejos. Yo los invito a todos a que realmente seamos partícipes de esto, de armar grupos, de armar mesas. A veces creemos que damos la lucha y se quedan en boom, se quedan que listo, marchamos, fuimos, le presentamos al consejo, no tuvimos el apoyo político, no tuvimos la votación, no importa, si tenemos que presentar 1, 2, 3, 4, 5 proyectos en diferentes periodos del consejo, hagámoslo. Qué bueno que Piedecuesta genera esta clase de espacios. Yo se lo he dicho a todos mis grupos de capacitación de derechos humanos que he encontrado en el doctor Freddy una persona que se pone al frente del barco. Entonces, en lo que yo pueda servirles con todo el gusto, estoy muy atenta a este conversatorio. Quiero escuchar a todos mis compañeros que realmente viven el día a día. Ahorita yo pensaba, porque el doctor me decía, Lina, prepárate una reflexión para terminar. Y yo preparé una reflexión, dice mi hermana y mi abuela, que en paz descanse, que yo no debía haber sido abogada, sino psicóloga. Porque yo creo que realmente los derechos humanos, por más de que sea un todo universal como lo hemos visto, realmente nace de una sensación o de un sentimiento importante, y es el nosotros sentir. Si yo siento, respeto, y si yo respeto, una comunidad termina siendo sana si respeta el sentimiento del otro. Entonces haremos una sensibilización más adelante si nuestros ponentes nos lo permiten, para ver si interactuamos un poquito y rompemos el hielo con nuestros compañeros de oficina, o en el momento que usted lo tenga bien a bien disposición, Doc. Entonces, muchas gracias y nada, seguimos aquí atentos con esta vaina que realmente me encanta, que es poder escuchar e interactuar. Gracias. Listo. Bueno, por ahí nos alzó la manita Eliezer, nuestro profesor también de Derechos Humanos, quien pues ha desarrollado con nosotros, nos ha acompañado en el desarrollo de una de las jornadas de capacitación en Derechos Humanos, también con unos aportes muy valiosos, con una receptividad de quienes han participado también pues bastante alta. Todos estamos muy contentos de que nos haga esa compañía en las jornadas y que pues se haya mantenido para esto. Entonces, tiene la palabra precisamente pues para interactuar, para su intervención y para disfrutar de los invitados de nuestra tarde de hoy. Listo, Freddy, muchísimas gracias. Y nada, qué rico estar aquí. Pues mira que yo vi en las redes sociales que estaba este conversatorio. Yo dije, tengo que estar allí. Pensaba quedarme callado y pensaba estar sin cámara, solamente escuchando a Victoria y a John, porque creo que la riqueza del espacio de hoy es tenerles a ustedes, ¿no? Sin embargo, pensaba algo cuando ustedes hablaban, sobre todo cuando hablaba Lina, en torno a la idea de positivizar todo, ¿no? Que es nuestra tendencia, de llevarlo a la ley, que a mí me parece supremamente interesante y necesario, pero yo también me pensaba, y es una pregunta que quiero hacerle a Victoria y a John, y es, ¿cómo se ven también ustedes esas apuestas que no son en lo macro, sino en lo micro? A mí, por ejemplo, me parece re interesante la resignificación de la palabra marica. O sea, digamos, a las personas que en algún momento nos ofendió y nos causó dolor también, hoy he visto en las redes sociales cómo hablan, no sé, en el paro, por ejemplo, hablan la furia marica, las maricas también marchamos,
y ver cómo significa algo completamente distinto. Esto digamos que lo que quiero plantear, digamos, en la resignificación del lenguaje, que es hacia donde va la pregunta, digamos que me ocurrió la primera vez estando en la maestría con una compañera negra. Yo estudié en Cali y utilizo la palabra negra por lo siguiente. Nosotros los que nos creemos, a los que nos enseñaron que éramos blanquitos, ¿sí? Porque nos dijeron desde niños que éramos blanquitos, supuestamente, obviamente desconociendo toda esta mezcla que tenemos y todo este mestizaje tan interesante que hay en Colombia, cuando empezamos a estudiar, pues cuando yo empecé a estudiar la maestría, siempre fue como que no, que hay que tener cuidado con el lenguaje, afrodescendientes, afrocolombianos, y se me para una compañera a decir, no me digas afrodescendientes, yo soy negra, y me siento supremamente orgullosa de ser negra, así que llámame negra. Entonces, utilizo esa palabra por eso, pero digo yo, ¿será que ocurre lo mismo en los espacios de la comunidad LGTBIQ, en la significación de ese lenguaje? Lo pensé por el uso del lenguaje que está haciendo John y también por las apuestas que he visto en las redes sociales. ¿Qué creen ustedes de eso? Porque claro, desde la institucionalidad poner la bandera o poner la pantalla es interesante, pero también he visto los memes de lo que va a ocurrir a partir del 1 de julio, ¿sí? Y es que todo el mundo se va a olvidar del Pride, todo el mundo se va a olvidar del orgullo gay y ya las empresas no van a hacer esas apuestas. Entonces, al margen de eso, ¿cómo ven ustedes las apuestas en lo micro? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Es por ahí el camino o definitivamente el camino es a través de la institucionalidad? Bueno, creo que comienzo yo. Pues lo que te digo, mi apuesta primera es la existencia. Literal, la existencia. En Latinoamérica la expectativa de una persona trans es de 35 años, pero en Colombia 28. Entonces, el primer reto para mí es mantener mi vida. ¿Sí? Ya a los 22 uno empieza a oler a formol. Y bueno, yo creo que el tema de la apropiación es casi que un debate que daba hace 3 días. Les decía, recoger el Pride en un término, eso lo hago con la policía. Recoger la movilización en protesta, manifestación, evento social, en fin, es imposible. Somos tan diversos que nos movilizamos por tan diversas cosas que no podemos recoger en un término por qué se mueve la gente y qué es lo que entiende precisamente por ese grupo de personas movilizando. Si lo entienden como una protesta, como una movilización, como un evento de ciudad, como un evento público. Pasa igual con los términos. Desde la postura, y esto es un poco arendtiano, ¿no? Que dice, yo hablo desde mi realidad, no hablo como mujer, ni como latinoamericana, ni como tal, sino hablo como vida. En mi caso, yo hablo como una mujer. Entonces, en mi caso, yo sí soy bien jodida con los términos. Re jodida. Porque cierto que a veces la forma como nos tratamos nosotros, que no nos duele, que no nos estamos ofendiendo, la usan los de afuera, precisamente para ofendernos. Y ahí hay un problema. Pues yo a veces, por lo menos a veces prefiero ni siquiera usarla como para evitarme esas discusiones. Porque que nosotros nos digamos marica, chimba, que venga alguien y en las marchas del paro nacional, para usar el contexto, grite el que no salte es un tombo maricón, yo no voy a marchar. Yo, en lo personal, dije, no vuelvo a marchar con estos hijos de tanto. Porque nos están, en última, y ve tú grita al lado un tombo violador. Que en realidad que alguien abuse sexualmente de otra persona es un problema grandísimo, es una alerta para la sociedad, y no, a la gente le incomoda, o sea, qué incómodo decir tombo violador, mejor digámosle tombo maricón. Sí, y así pasa. Yo soy más bien chocha con el lenguaje, creo que yo no es tan rígido con el lenguaje, también creo que desde mi carrera he desarrollado como eso. Entonces yo creo, sin embargo, y vuelvo a mi apuesta en la existencia. ¿Y por qué les digo que mi apuesta en la existencia? Y esto se conecta con algo que yo quería decir en las preguntas anteriores. Y es la existencia de una persona en realidad transforma los escenarios. Cuando yo estaba en el colegio, y esta sigue siendo una apuesta a la larga, yo podía hacer el tránsito. Peleado, eso sí, hasta lo último, pero entonces yo tenía el beneficio de que mi madrina era profesora del colegio y un montón de profesores me consentían. Solo había un profesor que me odiaba y era Wilson Jaime. De resto, todo el mundo me quería. Entonces, claro, para mí fue posible hacer el tránsito sin que nadie se atreviese a meterse conmigo, ni estudiantes, ni profesores, ni nadie. Pero había otra persona. Y era un chico que todo el mundo sabía que era gay desde antes de que yo hiciera el tránsito, para no decir que yo se lo aprendí. Pero en algún momento, estando en la cancha del colegio, formaron hombres y mujeres.
para formar con los hombres. Y a mí no me interesaba hacer un curso en el SENA, yo no lo veía necesario. Entonces yo me salí, desde que dieron los que no quieran, él se quedó en su fila porque quería. Y frente a mí se sentó la coordinadora del programa del SENA. Y le dicen los estudiantes, saque al marica ese. Yo no sé qué tal. Y le dice ella, no ve que después dicen que entonces uno lo está discriminando si fue puta marica. Yo guardé silencio. Llegué, publiqué por Facebook. Terrible que en un colegio público pase esto y esto. Llego al otro día a las 6 de la mañana. La profesora en la puerta de mi salón. Victoria, por favor, a rectoría. Y yo, qué miércoles hice. Pues en su efecto, a rectoría, porque lo había llamado el secretario de Educación en ese momento, creo que era Pedronel todavía. Entonces había llamado Pedronel al rector a preguntarle por qué yo había publicado eso, que se lo habían enviado, Entonces, cosas así nunca se volvieron a repetir. ¿Por qué? Primero, porque mi existencia en parte permitió que un montón de gente en el colegio se sintiera segura de expresarse y de creer que no lo iban a violentar como no me violentaban a mí, cosa que no pasó. Pero entonces el uno meterse a esa pelea desde su existencia y desde cierto grado de visibilidad, ya ha pasado RCN, ya ha pasado Caracol, entonces todo el mundo era como, no podemos hacerle nada, entonces ayuda a cuidar a otras personas. Ahorita que entré a la alcaldía, cuando fui a sacar el CIGEP, aparte de que era una persona re odiosa con todo el mundo, no me quería dar mi CIGEP. ¿Por qué no me quieres dar mi CIGEP después de una semana? Porque no me ha traído la libreta militar. Y yo, ¿qué? Que no me ha traído la libreta militar. Entonces le dije, mira, yo no tengo por qué traerla. Ven y buscan la Constitución. No, yo no tengo tiempo de buscar, si quiere mándemela. Dije, yo no te la voy a mandar. Entonces me fui y le di cajas al secretario de Salud. Yo, John Carlos, prefiero no contratar, me voy para mi casa, me regreso a la universidad, yo allá estoy muy bien. No, espérate, tata. Fueron, se casaron la discusión, porque son felices con esas discusiones. Ayer me llamaron. Victoria, ya el alcalde dijo que tenemos que hacer una sensibilización por todas y cada una de la secretaría, con todos y cada uno de los funcionarios. Vamos a llegar en cualquier momento y les frenamos el trabajo que nos escuche. Digo, la existencia transforma un montón de realidades. Yo creo que con toda la seguridad, eso que pasó conmigo no se va a volver a repetir, pero en unos muy buenos años en la alcaldía, y esperemos que nunca se vuelva a repetir. Entonces yo creo que la primera apuesta pues es la existencia. Por lo menos en mi caso como persona trans, porque eso hace sentir seguras a un montón de gente. El que yo llegue a un espacio, miren, es que son tantos ejemplos. Yo trabajé con la Comisión de la Verdad. Mi jefe hizo 400 entrevistas en un año. Yo asistí más o menos a 20, 25. Y por lo menos en 4 casos nos enteramos que las personas eran LGBT. Y eran mujeres mayores, con matrimonio, viudas, con hijos, nietos y bisnietos, que jamás se atreverían a decirlo. Pero llegó un caso que fue durísimo, durísimo. Llegó y dijo, a mí esto no me debió haber pasado nunca. Y ella me miraba a lo largo de la entrevista. ¿Por qué no debió haber pasado nunca? Porque es que yo cuando tenía 11 años le dije a mi papá que a mí no me gustaban los niños, que a mí me gustaban las niñas. Y él fue y a los 3 años me casó. Y en parte esa, y lo discutimos después con Ivonne porque lo notamos, pero esa seguridad para ella decir que era, pues que su orientación sexual no era heterosexual, se dio por mi presencia, porque se sintió en un espacio seguro, que Ivonne, que la estaba entrevistando, no la iba a juzgar, porque si no me juzgaba a mí, pues no creía que la juzgara a ella. Y después con el tiempo tuve la discusión con la señora y en su efecto acertamos en el análisis, pero entonces eso hace que podamos transformar un montón de escenarios y que también los espacios se tengan que ajustar a la diversidad. ¿Sí? Porque cuando entra Victoria, entonces entra todos los días por la misma berraca puerta y ya se tienen que adaptar a que el nombre es Victoria, que se trata con pronombres femeninos y que se le reconoce como una mujer, por las buenas o por las malas. Pero entonces ya la gente se va acostumbrando. Yo no acostumbro a ser odiosa, yo más bien voy riéndome con todo el mundo y tratando como de hacer amables las cosas. Y eso hace que los espacios sean un poco más sensibles y un poco más abiertos. Sin embargo, yo hablo desde la casualidad. Literalmente, yo soy convencida de que el mundo existe por casualidad y existimos por casualidad. Y pues a uno le tocan las casualidades que va con gente muy linda y gente muy buena. Y a otras personas no le tocan esas casualidades. Entonces, lo que yo creo es que nuestra apuesta debe ser desde nuestra casualidad y nuestra suerte, poder transformarle la realidad para los que tienen menos suerte, querido mío.
John. Justo en relación a lo que dice Victoria, creo que apunta sobre todo al hecho de la representatividad, ¿no? Más allá de si eso es un marco político, más allá si es, no sé, cualquier cosa. Acá hay producciones audiovisuales, escénicas, ¿no? El simple hecho yo me imagino hoy en día, ¿no? Pues porque obviamente hace ratito ya no soy puberto, pero me imagino que si en mi pubertad en la calle hubiese podido ver mujeres trans, parejas homosexuales, tomados de la mano en la calle, creo que mi relación con mi sexualidad sería menos traumática, o la de muchos de nosotros. Creo que eso es importante. Creo que quizás sea muy romántico esto que voy a decir, pero creo que sí tiene mella, quizás no en el mismo impacto a cuando se pueda aprobar una ley trans de trabajo como ya pasó en Argentina, que me parece que es un gran logro. Realmente admiro como haber aprobado esa ley en Argentina. Creo que esas representatividades son muy importantes. Desde lo más mínimo, como decirle a mi sobrina que si me quiere pintar las uñas, me las pinte, porque yo no tengo problema en que si las tengo pintadas o no, y si voy a una reunión o no con las uñas pintadas. No, asimismo de si voy a una reunión con falda o como se me dé la reverenda gana de vestirme. Porque es que justo es eso, porque tenemos una cultura que todavía no tiene esta noción de la diversidad, que no es homogenizadora, como a veces se nos vende la inclusión, porque a veces cuando hablan de inclusión, es como que no, es que todas las trans son como así, todas las travestis son así, todos los gays son así, ¿no? Entonces, ahí también hay otra cosa, es como, no, es que, y no solamente porque aquí estamos hablando de comunidad LGTB, estamos hablando de corporalidades y construcción de identidad, y las identidades son constructos sociales, y son políticas las maneras en cómo nos presentamos en sociedad, ¿no? Entonces, y lo planteo porque no todos no sé, los líderes comunitarios tienen que vestirse de la misma manera, ni tienen que tener el mismo perfil, porque para nada es así. Ni siquiera los hermanos gemelos tienen las mismas relaciones con sus padres, porque son dos sujetos diferentes que perciben el mundo de manera diferente. Entonces, en ese sentido, yo siento personalmente que parte de lo que hago, más allá de participar en estos espacios y conversatorios, es, y convocando a lo mismo que mencionó Victoria acerca de Existiendo, yo justo hace una semana estaba en un conversatorio de la Distrital hablando de la reexistencia desde la danza. Y para mí ha sido muy potente poderme encontrar en la danza un lugar para poder entender mi accionar político, de mi cuerpo, de mi identidad, haciendo intervenciones en espacio público, como en prostíbulos como Majestic en Medellín hace una semana, frente a Divas, que es un bar icónico LGTBI de la ciudad, que donde me iban a censurar el desnudo de la segunda función, que porque había niños en la calle. Y era como, pero parce, a ver qué onda, si yo veo que las chicas trans y las travestis van solamente con los pezones tapados, ¿porque me están poniendo problema por un desnudo de 2 minutos? Y ya, porque ellas están allí todo el tiempo trabajando, ¿no? Y entonces al final sí hice el desnudo como tal, comencé la obra con ropa interior, pero en una escena evidencié que me quitaba la ropa interior y la dejé en la entrada del espacio, porque justo era atacar ese doble moralismo que tenemos súper instaurado, ¿no? Entonces como a las chicas que están trabajando, sí, pues porque son chicas, uno también, que también es diferente. Estamos más acostumbrados a probar el cuerpo femenino desnudo que el de los hombres. Y más, yo no soy un cuerpo hegemónico, yo tengo un cuerpo de señora, nunca he sido un cuerpo fitness, ¿no? Y fuera de eso, pues tampoco tengo super miembro, entonces como que ese tipo, y tampoco estaba depilado, ¿no? Entonces como que todo eso es una impertinencia, ¿no? Para las nociones de cuerpo que ellos esperan ver de lo que es un bailarín, ¿no? Y lo que esperan ver en una intervención en un espacio público. Y ya a mí ya en otra ocasión en otra intervención también me mandaron a la policía, ¿no? Entonces, es justo eso. Y parte de mi investigación y por lo cual hablo del cuerpo mutante, en mi trabajo de pregrado, un capítulo que se llama Mutantes y orgullosamente impertinentes, justo por esa lógica en la que muchos somos, y somos el 99.5% de esta humanidad, que no somos un cuerpo hegemónico, por X y Y razón,
¿no? Entonces, ya presentar esta nueva hegemonía, esta impertinencia del ser nosotros, manifestarnos en sociedad como deseamos serlo, ya es un gran logro. Y frente a lo que mencionaba Eliezer del lenguaje, pues yo creo que el lenguaje cambia. Cada quien abraza unas lógicas, así como cada quien abraza un tipo de cerveza o un tipo de comida porque siente mayor afinidad o porque tiene un sentido político usarlo de alguna manera. Creo que si hay palabras que no deberían haber nunca existido, otras que van cambiando su valor según como el sentido político que le vayamos dando, pero creo que a veces estos cambios permiten y esas representatividades que les mencionaba, sobre todo en el cotidiano, obviamente más allá en ciertas producciones que algunas sí las hacen de manera consciente, ¿no? Más allá de un checklist, el que haya así personajes LGTBI en las series, porque hay muchos checklists, perdón, de esto. Creo que sí es importante que aparezca. Yo me pienso mis sobrinos en estos momentos viéndose una serie como Troll Hunters, donde hay varias construcciones de personalidades allí diversas. Siento que su construcción de identidad cuando lleguen a la sexualidad puede ser muy diferente. O viendo series como Steve Universe, ¿no? Como que también generan otras sensibilidades. En México, cuando estaba allí, conocí un reality que se llama La Más Draga, que es una versión mexicana tipo de RuPaul, pero muy a la mexicana. Sí se preocupan mucho en no uso de anglicismos. Y yo me la vi porque un amigo me tenía intenso que te tenía que ver, pero luego comencé a buscar en redes y un montón de señoras de 60 años celebrando su cumpleaños con la temática de La Más Draga. Niños celebrando sus 10 años con la temática de La Más Draga porque les parece que es importante, porque les agrada, porque les sorprende esas posibilidades de otros imaginarios, ¿no? Y porque lo que más muestran en esta serie es justo que somos humanos con unas preguntas artísticas, ¿no? Pues en este caso las drags, que por sí las admiro. Entonces creo que esos espacios de representatividad y de visibilización son muy importantes. Yo creo que nuestras identidades, nuestra posibilidades de no encontrarnos con esos acosos homofóbicos en los colegios, en las universidades, serían tan diferentes y ojalá no, pues a próximas generaciones no les toque pasar por esto de salir del closet, ¿no? Porque yo no sé en el caso de Victoria, pero yo no salí del closet, a mí mi mamá me sacó del closet y eso genera otra violencia de manera diferente. Y cuando esto pasa, yo lo que digo es como, ah, pues ustedes creen que ser gay es solo eso, pues no, y super ñoño me documenté, leí un montón de películas, me leí un montón de cosas, ¿no? Pero sé que para todos no es la misma posibilidad. Y creo que allí es donde encontramos los grandes casos de suicidio, ¿no? Bueno, todas las otras violencias que se terminan pasando entre los propios cuerpos cuando no sabemos cómo poder mediar con eso. Es cuando creo que es importante espacios o líneas de atención para población que se encuentre como en estas problemas. Y todos se quedaron congelados en internet, ¿no? No, yo te veo, yo te Yo veo. también te estoy viendo. Ok, Yo también. bueno, pues yo saqué como algunas cositas que me parecieron muy interesantes y empiezo como desde el final. Y es sí son súper importantes los espacios y es que eso es producto de una política pública, John. Si nosotros tenemos una política pública LGBT, podemos poner un escenario y luego se articulará con las metas de plan de desarrollo, pero una casa para la diversidad como la hay en Bogotá, por ejemplo, un centro LGBT, donde hay acompañamiento psicológico, duchas, baños para si hay habitabilidad de calle de las personas LGBT, acompañamiento médico, en fin, espacios comunitarios. Sin embargo, no quiere decir que no existan, lo que pasa es que es muy complejo desde lo privado, que en última son las organizaciones sociales, llegar a tener el alcance que puede tener lo público. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos desde hace 2, 3 añitos un espacio para personas trans, no solamente que están en proceso de tránsito, sino que ya están terminando sus tránsitos, quienes los están iniciando. Tenemos casos en los que llegan personas que tienen que entrar con el género que no se identifican y acá se cambian y ven un espacio tranquilo, seguro, pero tienen que volver a salir del espacio, a regresar a esa identidad de género que socialmente le otorgaron y que le obligan a vivir. Entonces yo creo que sí es supremamente necesario y lo acompaño y creo que las políticas públicas es la ruta segura para que eso no se caiga de la nada.
Por otro lado, también creo que hay un impacto grandísimo en los referentes que tenemos en la televisión. Mira, yo había escuchado el Alas Spa por todos lados. Yo no tengo televisor en mi casa, entonces yo hoy casualmente los invito, van a pasar por TRO a las 7 de la noche, un documental que grabamos hace principio de mes y yo lo protagonizo. Escucharme hablar un rato, pero podemos extender ahí la discusión. Ahí conmigo la extienden esta noche escuchando. Pero que exista Alas Spa, y ayer entré, porque vi un meme en Facebook, entonces vi un cortito, entonces me causó curiosidad y dije, ¿será? Y la protagonista es una mujer trans, en un canal de RCN. Es un canal que tiene acceso a todo el mundo, está en una franja familiar. O sea, eso es supremamente valioso, porque le muestra a la gente que las personas trans existen. No tienen la necesidad de romper en un momento del closet, por ejemplo, sino que pueden decirlo desde chiquitos y ir adoptando su identidad de género con su expresión de género. Por ejemplo, mira, yo no tuve un momento como de que yo saliera del closet, porque a mí también me sacaron, pero me sacaron de una manera más bonita, ¿no? Mi madrina, yo me senté al lado del escritorio. Madrina me tocó preescolar, entonces imagínense. Desde ese momento, ella me había tenido un montón de horas al día, y de ahí en adelante me seguía teniendo. Entonces me senté al lado en el piso, en el escritorio. Y ella se quedó mirando y me dijo, ¿tú qué quieres ser, niño o niña? Pero llegaron a los 15 años ya. Pero claro, yo no respondí, porque yo no sentía incluso la necesidad, porque yo vivía como quería y nadie me ponía problemas. Entonces ella no, yo ya sé. Y ella fue la que se dio, puede ser el escudo, fue mi escudo para todas las discusiones. Y a ver, ¿quién es el que va a pelear? Entonces esas cosas lo hacen a uno tener más posibilidades. Miren, este es un debate que yo lo daba hace días con algunos en la alcaldía. Yo llegué a marcarle la vida a mucha gente porque soy experta en eso. Yo les decía, el gran problema del país es que no se ha planeado la vida de la gente. Y muchos lo podrán entender como algo autoritario, pero no es autoritario. Es un niño, tiene el 50% de las probabilidades, de las posibilidades de su vida atadas o sueltas en los primeros 5 años de edad. Y depende de la nutrición, punto. De un niño bien nutrido depende que tenga energías para un montón de cosas en la vida. 50% de las posibilidades. ¿Dónde naces? En los estudios de movilidad intergeneracional y movilidad social, es clarísimo que determina. El 30% del futuro de una persona lo determina el nivel de estudios académicos de la mamá. Porque ese va a ser incluso el tope que vamos a tener como mínimos cuando las personas tienen hijos. Y ya entendemos todo ese debate. Pero esto también determina que tu salida del closet haya sido segura, determina cuáles pueden ser tus metas a futuro y cuáles cosas puedes alcanzar. La mayoría de las personas LGBT sobre los 13, 14, 15 años estamos saliendo o empezando a apropiarnos de nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. En la mayoría de los casos de las personas trans, entonces hablamos de infancias trans o de adolescencias trans, cuando salen del closet los echan de su casa. ¿Qué hace una persona o un niño de 14, 15 años cuando lo sacan de la casa? Buscarlo primero con lo que pueda vivir y no estudiar, comer, ¿sí? Con lo que pueda comer, ni siquiera preocupa el techo, la comida. ¿Y dónde habitualmente sabemos que se encuentra eso? En una esquina, en una zona de trabajo sexual, en una peluquería. Pero como no hay tantas peluquerías en el mundo, y se requieren tantos peluqueros, y no saben a los 14 años cortar cabello, pues terminan en las manos de la prostitución. Y la prostitución no es como nos lo pintan, que es el modelo de exclusión social, pues de la gente allá, que no hay control del Estado, que no hay control de nadie. Mentiras. Nuestros cuerpos, y ahí de pronto me encuentre en mi tesis con John, y es, yo sostengo desde Foucault, desde la visión de las relaciones de poder, y es la sociedad ha generado relaciones de poder que primero le otorgan el poder sobre los cuerpos trans a las personas cisgénero, que determinan qué tanto o qué tan poco te pareces a un cuerpo de una mujer o de un hombre. Primero le entregas el poder a ellos. Segundo, han diseñado los modelos estéticos para las personas trans hipersexualizados. Y socialmente, cuando hipersexualizas un cuerpo, te mandan a ciertos lugares de la sociedad. Dejémonos de bobadas. Las tetas, y perdóname la palabra, que tiene Brigitte Baptiste, no sirven para una rectora. Puede ser rectora porque Brigitte Baptiste se la puso después de mucho tiempo y con un reconocimiento del putas. Pero si Brigitte hubiera iniciado a los 20 años con esas tetas y con esa ropa, nunca hubiera sido rectora en una Colombia como la de hoy. ¿Sí? Entonces, cuando hipersexualizan los cuerpos de las personas trans, necesariamente las mandan al mercado sexual. Entonces, sí hacemos parte del mercado y sí tienen una planeación para el mercado. Ahora bien, cuando ingresan las personas trans, sobre todo las adolescencias trans, a los mercados de la informalidad, a unas zonas grises de la ciudad que ustedes que saben de seguridad, que son las que pierden la ciudad y las que nunca podemos dejar que existan, pues no hay presencia del Estado.
¿Quiénes son los que mandan cuando no hay presencia del Estado? Las bandas de microtráfico, la delincuencia es la que manda. Y entonces ellas se vuelven pues las que venden, las que reparten la droga. Y aparte están bajo el control de una madre que a la larga es una proxeneta que las explota. ¿Sí? Entonces por eso es bien importante que los espacios a la hora en que estamos saliendo del closet, pues sean espacios seguros. O sea, acá no es como las madres, no sé si has visto la serie Pose se escribe, está en Netflix para todos y todas quienes la quieran ver, una serie bien bonita que detalla cómo eran pues las casas de baile y la población LGBT en parte de los 70s. Pero ya no tenemos madres como las de ese momento que adoptaban los hijos y pues les sufrían. Ahora las madres, en la mayoría de los casos, pues se encuentran en las zonas de trabajo sexual y son las proxenetas. Entonces yo creo que esa realidad hay que cambiarla y eso se cambia poniéndonos todos como sociedad a abordar los debates. Miren, si algo le ha servido al grupo de apoyo de personas trans que yo esté ahí, y lo digo con orgullo, la verdad, es que me ha tocado sacar tiempo como el berraco para ir a hacer visita en casas. Y es que cada vez que nos llega alguien que está haciendo un tránsito y está muy pesado, lo primero que digo yo es, muestre a ver la dirección y vamos para allá. Y voy yo a sentarme a tomarme un tinto. ¿Por qué? Porque es que la percepción que tienen las mamás y los papás, y es a veces comprensible, el gran miedo es, si transita se va a volver prostituta o se va a volver peluquera. Entonces que llegue alguien y diga, mira, yo no soy prostituta, yo no soy peluquera, con lo decente que tendrán cada una de sus cosas y la honra que sienten las personas. Pero mira, puede ser una académica, puede ser esto, puede ser aquella, esa vaina transforma. Y a la gente en gran parte lo que le falta es perderle el miedo. Sí, entender que sus hijos pueden ser lo que quieran ser, porque también los padres pues sienten ese miedo de que a sus hijos se los discriminen. Yo creo que eso es bien importante, visibilizar todos esos ejemplos y todos esos casos. Y pues cierro como este pedacito, porque también sé que se nos corta el tiempo y necesitamos más preguntas. Es donde necesitamos a todos siendo activistas, absolutamente siendo activistas, de regar los ejemplos de vida distinta a las personas LGBT. Diciendo se puede ser distinto, pille este caso, pille el otro, documentándonos. Y eso va a salvar a un montón de gente de la discriminación y que no lo dejen ser a la hora que quieren ser. Porque incluso hacer un tránsito a la adolescencia, a la infancia, no es lo mismo que iniciar un proceso de reemplazo hormonal con los 40 años. Sus cambios físicos son distintos, determina otro montón de oportunidades. Pese a que yo tengo una postura de que las hormonas son estéticas. Y por eso yo hice el tránsito sin hormonas. Yo empecé a tomar hormonas hace un mes. Ya, o sea, los cambios ya estaban hechos y no era precisamente por hormonas. Pero entonces, cosas así van a ayudar a un montón de gente. Yo no va a pleito. ¿Alguien más que desee intervenir? Doc, yo tengo dos cositas para te activo mi cámara, pero estoy aquí también en otra oficina. Yo tengo una pregunta para Victoria. ¿Has empezado o has iniciado algún proceso para que en algún municipio, o ya sea tu municipio de residencia, inicien a crear una política pública? Esa es una de las preguntas. Y lo otro, quería dar como mi punto personal al profe Eliezer con respecto, digamos, al manejo de las palabras o el lenguaje. Yo creería realmente que independientemente de que algunas personas validen que utilicen cierto vocabulario, creería que debería ser quizás, no lo digamos delito, pero considero que no debería aplicarse de ninguna manera, independientemente de que la persona tolere o no, ese vocabulario no se debería utilizar, porque de pronto más adelante en la actividad que quiero hacerles, nos vamos a dar cuenta que la misma palabra puede afectar a una persona que a otra la puede hacer sentir orgullosa. Entonces eso termina más que todo como amarrado al sentir de la persona, pero hay una sola responsabilidad en nosotros para esta población que se llama tener empatía, y la empatía tiene una base primordial que es el respeto. Gracias. Bueno, entonces como que respondo yo las dos cositas. Lo primero es sí, yo estuve, por ejemplo, haciendo parte de la discusión en el 2015 cuando se estaba aprobando el plan de desarrollo de Piedecuesta 2015-2019, que incluyó en las metas la creación de la política pública LGBT y otras 9 metas, que no se terminó desarrollando porque es una cosa muy compleja cuando las cosas quedan en metas y le sacan el rabo el resto del cuatrenio, pero por lo menos desde ese lado hicimos la tarea. Ahorita en el gobierno de Bucaramanga
el gobierno venía sin metas LGBT cuando se presentó por primera vez el plan de desarrollo. Y con otros compañeros de la plataforma LGBTIQ Santander nos dimos la pelea, llegamos a varios concejales y entró a ser de nuevo meta la población LGBT, entre esas la política pública. Y hoy se empezó a desarrollar producto de esa meta y ahora llegó a integrar el equipo de pues, la creación de esta política que está pronta a presentarse al Consejo de Bucaramanga. Entonces sí, eso hemos hecho y aparte yo pues me lancé al Consejo de Piedecuesta precisamente por dar ciertas discusiones, no solamente del tema LGBT, sino de otros temas que yo consideraba apremiantes desde la visión académica y social pues de la política. Pero sí, hemos hecho cositas. Gracias, Victoria. Eliezer estaba levantando la mano. Sí, gracias, Freddy. Pues digamos que la pregunta que yo sé de la intervención es también porque siento que también tenemos que exorcizarnos de esa idea también hegemónica de que somos nosotros los que decidimos si la palabra ofende o no, ¿no? O sea yo lo digo también como parte de la comunidad que digo como que a mí no me ofende. Y de hecho no la utilizo con otras personas, a mí no me ofende, pero es que lo vi continuamente en el paro. En el paro lo vi muchas veces. Entonces yo decía, algo tiene que estar ocurriendo a nivel social para que se utilice la palabra. Sobre todo porque es que ¿quién define qué es la ofensa? O la palabra la redefine la persona que la utiliza, la persona quien la recibe, ¿quién redefine ese lenguaje? Es el fin con el que se tiene, o con el que se dice la pregunta. O sea, si es el fin, si yo tengo el fin de hacerlo como una identificación o como una ofensa. Sí, sí, pero no. Realmente lo que planteas es una discusión más lingüística, ¿no? Porque sí las palabras cambian de significado según un montón de lógicas sociales. Según el fin. Hay veces que las personas usan ciertas palabras no con la intención de ofender al otro, pero no se dan cuenta. Entonces, o sea, es problemático. Pero digamos, a mí personalmente no me molesta la palabra marica cuando es más, además en Santander tenemos mucho. ¿Alguien está hablando? No, en Santander tenemos muy interiorizada de por sí la palabra marica para hablar y no refiriéndonos a la comunidad LGTBI. O sea, como en Antioquia usamos mucho el parce, aquí usamos mucho el marica. Y entonces, no, entonces también ahí hay otra cosa que es otro juego, ¿no? O no sé si también han visto cuando hay carteles que dicen las putas no somos las madres de los corruptos, ¿no? Como ese tipo de, ¿no? Creo que es un juego y así como también estaba esta arenga que Victoria dijo que no estaba de acuerdo, que yo también la comparto. No sé si vieron en redes que también hubo un montón de campañas en redes como haciendo la arenga y tachando el marica, como no, está mal usada, bla, 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 ¿por qué no usarla así, no? Entonces creo que hay que jugarlo, ¿no? Y hay que hacer como esos actos de conciencia que no son fáciles. Pero, por ejemplo, les invito a pensarse, hay una compañía en Bogotá que se llama Las Tupamaras, House of Tupamaras, y ellas se denominan unas guerrilleras maricas. Y ellas básicamente en sus obras, que son muy de artes vivas, que son muy buenas, las recomiendo, ellas básicamente lo que hacen es Vogue merengue y ellas se plantean así, ¿no? Entonces justo ahí ellas hacen reivindicación de dos términos que aquí en Colombia están bastante problematizados, ¿no? El término de guerrilla y el término de marica. Y los ponen a jugar en un sentido estético en función de una conciencia política de su hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la diferencia también. Y Eliezer, pues, uno lo que estás planteando es un problema comunicacional, ¿no? De cuál es la intención de quien está emitiendo el mensaje, cuál es el mensaje y con qué percepción lo recibe el otro, ¿no? Y entonces ahí es donde uno puede hacer el ejercicio de entender si esos términos se están usando de manera peyorativa o no. Pero mira, entonces entramos a lo que hablábamos con el profe Eliezer. Claro, efectivamente tú lo dices, en mi punto de vista a mí no me molesta, en el punto de vista, pero entonces estás validando que en algún momento se utilice.
Y si partimos de que efectivamente valides que en algún momento sea utilizado, en ti no va a afectar, pero no va a generar la misma reacción en otra persona. Entonces, ¿qué creería yo? Efectivamente, como desde la base es que no se debería permitir. O sea, no se debería permitir porque no lo vas Entonces a ahí tomar. quedamos en la cultura de la censura y de la cancelación, nuevamente, que es algo que también tenemos muy instaurado. Aquello que no siento que debería eso existir, ¿no? Usarse, pues mejor lo anulamos. Ese es el gran problema de memoria que tenemos en este país, ¿no? Es que es complejo, o sea, es complejo. Entiendo lo que quieres decir, Lina, eh, pero obviamente aquí estamos hablando de una palabra puntual, ¿no? Que es marica, ¿no? Y que tiene un montón de variables, eh, pero justo hay que evitar seguir reiterando esta cultura de la cancelación, que es algo que lo tenemos muy instaurado en un montón de sectores sociales. Sobre Pero todo pues porque pues, efectivamente, ahí también entraríamos en un problema de, pues tenemos que crear un nuevo diccionario para saber qué podemos utilizar y qué no podemos utilizar. Porque no es solamente una palabra, la palabra la di como ejemplo por lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos meses o en los es que últimos son años, muchas pero palabras. podría ser muchas, y no podemos entonces caer en el juego de 1984 de Orwell de eliminar entonces algunas palabras y se termina eliminando entonces el significante del significado. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Porque de hecho yo pensaba lo mismo de lo que habló Victoria, o sea, en la misma marcha en la que decían las putas no somos esto y las maricas esto, también ocurría la arenga del que no salta un tomo maricón y era como que, hey, pero es que cuando se dice así entonces significa algo distinto. O sea, y tiene unos elementos distintos. Entonces, digamos que es como parte de lo que yo todavía no entiendo, yo no lo entiendo, no me ofende, pero no lo entiendo. Y es parte de lo que quería, pues como que ustedes me contaran cómo lo entendían. Uh-huh. A ver, a mí algo me causa curiosidad. Y lo primero es que sí se usa para ofender. Lo segundo es que siento que también hay en el maricón, o en el marica, para ser más concretos, una oportunidad de borrar poblaciones y borrar un montón de existencias y sobresimplificar la vida de muchas personas. ¿Qué es un marica? Un marica es todo lo que sea afeminado, absolutamente todo lo que sea afeminado. Allá va el marica. A mí me molesta que mi existencia se sobresimplifique. Me choca. Incluso, yo soy bien fastidiosa con los términos y las puntualidades dentro de las personas trans. A mí me molesta que me digan travesti. Me llena de piedra. Aparte porque el transvestirse es simplemente cambiar de ropa. Y cuando recogen en el travesti, pues están ignorando un montón de vivencias, de experiencias, de manera como me identifico de vivencias. Me choca un montón. Peor aún, cuando el comentario es allá va la marica o el marica. Me choca terriblemente. Porque aparte de que en lo concreto de la agenda dentro del movimiento LGBT, la agenda de las personas trans, es la agenda más quedada, es la agenda por la que menos se lucha, pues aparte nos borran en el lenguaje, porque entonces maricas son todo lo femenino, todo lo afeminado, obviamente con la crítica hacia que vean como de una manera despectiva lo femenino y la feminidad, ¿no? Y porque en el fondo se traduce a la mujer, pero a mí eso sí me choca, porque termina invisibilizando un montón de cosas. ¿Y por qué sí lo usan de ofensa? O sea, que nosotros nos llamemos entre nosotras, incluso yo ni lo uso. O sea, para mí el marica significa otra cosa. No es la homosexualidad, ni es nada. Marica es otra cosa, ¿sí? Incluso ya son esas palabras que terminan por perder el significante y el significado. Y las hay. Entonces, es una palabra más que usamos, ¿sí? Sin significado muchas veces, que es un gran problema de lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Porque sí las hay. O sea, sí están los estudios lingüísticos de la manera como las palabras van perdiendo su significado. Y por otro lado, yo creo que desde afuera, la persona que se refiere a la orientación sexual con la palabra marica no lo hace con un sentido respetuoso, ni dignificante. No lo hace. La persona que entiende desde fuera de la comunidad precisamente y quiere tratar con respeto a alguien no le dice marica, porque entiende que ese término popularmente está usado para ofender. O sea, estoy segura
Y lo harán ya cuando hayan entendido un debate. Y pasa igual que quienes nos referimos o eso que nos acostumbramos a hablarle a las personas de color, ¿sí? Hablar desde la persona de color, afrodescendiente, la persona morena. Tú no seas negro en un primer momento, porque te da miedo ofenderla, porque eres consciente de que no la quieres ofender, que no la quieres discriminar. ¿Cuándo usas negro? O negra. Cuando te dicen no pilas, a mí no me molesta que me digas negra. En ese momento tú lo haces, porque ya sabes que no lo ofende. Pero tú en un primer momento no lo haces porque no la quieres ofender. ¿Sí? Así pasa con el marica. El que lo quiera hacer en un primer momento usa el marica para ofender, para por debajearte, porque muchas veces es el sentido. Las personas que lo hacen conscientemente muchas veces ni siquiera no usan tu identidad, orientación de género, orientación sexual. Y si tienen que referirse en un espacio, pues buscan la forma como menos golpeadora, si se quiere, o menos violenta, que sería la manera. Yo lo veo desde esa manera, porque lo digo desde mis experiencias. O sea, siento que nadie sensible usa el término así como así, con toda la normalidad del caso, sino primero da un debate para ese uso. Por ejemplo, desde la institucionalidad, ¿sí? Que es donde a veces, y ya hablo desde esta parte, vamos a enfrentarnos a escenarios y cuando tenemos un escenario desconocido, ¿qué hacemos? Irnos a buscar en Google y a buscar terminologías para saber cómo berracos me va a referir a esa persona para no ofenderla, ¿sí? Porque queremos llegar con empatía, porque llegamos con voluntad de trabajar. Nosotros no llegamos a un espacio de mujeres afrodescendientes o de mujeres en general y nos gusta que haya negras y nos gusta que haya mujeres campesinas y tal. No, ¿sí? O sea, mujeres afro, y ya después maduraremos el debate. Pero eso hace parte de la empatía a la hora de referirnos con ellos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Listo. Bueno, pues ya para ir finalizando, no sé, alguien más de los asistentes, pues si quiere intervenir, pero me gustaría que todos participáramos en algo muy importante que han tocado nuestros invitados después de toda esta reflexión sobre el uso de los términos, que pues en realidad hay que reconocer que quienes hacemos, digamos, esa interacción, quienes quizás también parte del equipo de trabajo, muchas veces no sabe cuál es la forma más adecuada para referirse y de verdad el solo hecho quizás de pensarlo o de detenerse para quizás revisar cómo es que debo utilizar el lenguaje, pues yo creo que desde ahí ya se está teniendo un prejuicio que es innegable o hay como un freno que no podemos desconocer que ocurre, ¿sí? Bueno, Joana nos hizo una pregunta. ¿Quieres, Joana? Yo, Sí, buenas, Merly, Joana, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? bien, gracias. Ok, quito la imagen porque le resta calidad a mi audio, no tengo muy buena señal de conectividad, entonces pues la idea es como que me escuchen, más que me vean. Bueno, yo creería que ese debate se resuelve de una manera muy simple. Digo, cuando tú no conoces a alguien, sea un niño, un adulto, un anciano, un anciano, una persona de la condición o característica que sea, ¿qué es lo primero que le preguntas? ¿Cómo te llamas? Sencillo, ¿cómo te llamas? Si esa persona se identifica como Claudia o como Pedro, así le debes llamar y punto. O sea, no entiendo cuál es la cuestión aquí del error de comunicación si es algo tan sencillo. O sea, como decía aquí, pues nuestra ponente Victoria, es una cuestión de respeto, ¿sabes? Es utilizar términos en cualquier aspecto, no solamente en este ámbito sexual, sino de cualquiera. Por lo menos a mí me pasaba mucho en el ámbito empresarial, que a esta persona que ejerce el cargo de practicante de la tan nombrada entidad pública SENA, no le dicen fulanita de tal, sino la niña del SENA. No es la niña del SENA, es Claudia, es Stephanie, es María Camila, como si fuera la doctora. Es lo mismo, o sea, es que la cuestión aquí es cuestión de respetar y de no hacer menos a nadie. De por qué tenemos que colocarle un calificativo o una... No, o sea, es que nosotros no vamos por la vida como lo decía ella. Al negro no le decimos negro, le decimos
Juan, le decimos José, le decimos Esteban, como él se quiera o se nombre, y punto. O sea, es que la cuestión aquí es de que por qué tenemos que ir señalando y haciendo juicios de valor. Y ahorita mismo, bueno, aclarado ese tema de mi opinión respecto a cómo tratar a las personas, el otro día en una clase de Derecho, yo soy estudiante de Economía, y una profesora de Derecho estamos nombrando, bueno, eso fue hace tiempo ya, pero estamos nombrando todo este tema de la Constitución política, y dado que aquí hay tantos abogados, entramos de respetar, perdón, de todo este tema de la identidad, ¿no? De qué tanto es injuria, qué tanto es calumnia, qué tanto es... Y ella, siendo abogada, cosa que a mí me sorprendió demasiado, porque pues digo, pues yo también soy profesional, pero más allá de ser o no profesional, es la profesión que ella representa, que ella decía que es que los derechos de la mayoría están por encima de la minoría, y que es la minoría la que tiene que respetar a la mayoría. Y yo no entiendo en qué parte tú estás irrespetando. Aclaro, yo no me identifico y nunca me he considerado perteneciente a esta comunidad. Digamos que desde siempre pues me identifico con mi identidad de género que se me asignó socialmente y legalmente. Pero yo digo, o sea, ¿en qué momento tú como ser humano estás irrespetando a otro porque te identificas de una manera distinta a lo que se está establecido en la sociedad? O sea, no, nunca he entendido eso desde niña. Digamos que yo crecí en un entorno en el que para mí esto no era algo normal, o normalizado. Digamos que pues no es común ver a personas de diferentes identidades en cuanto a cuestiones de identidad de género, orientación de género, y no era algo normal, pero a pesar de ello, cuando lo vi, me lo enseñaron, lo entendí. O sea, yo no entiendo cuál es el conflicto de la gente con no entender que todos somos diferentes, que cada quien se identifica. O sea, de por sí, yo me supongo, porque te lo digo, yo nunca he vivido con esto, yo siempre me he identificado de la manera como se me asignó, pero yo digo, de por sí debe ser un proceso bien complejo, no, o sea, reconocerte a ti mismo, pasar por todos estos procesos físicos, hormonales, que la pubertad, como para que de por sí la sociedad te venga a tirar más mierda. O sea, ya tú estás ahí con tu ponche, con tu conflicto, y que la gente sea tan intolerante y tan fácil. O sea, de verdad que en serio, yo sí siento demasiada admiración por las personas que tienen identidades diferentes, en considerársela, o sea, con esa responsabilidad de querer educar a las otras personas. No, o sea, nadie tiene por qué ir por la vida diciendo, oye, tú me tienes que respetar, tú me tienes que aceptar, tú tienes que entender que yo, no, es la misma gente, y somos nosotros, la sociedad, que debemos respetar a las otras personas que piensan, que se identifican, que quieren ser diferentes. O sea, ellos no tienen, no es su deber ni es su obligación educar a nadie, ni ir por la vida es que tú me tienes que, y ven, yo te explico. No, es nuestra responsabilidad identificar que tenemos unos valores como sociedad que deben aplicarlos a todas las personas. O sea, nadie tiene por qué estar por fuera de ahí. Si tú respetas a una persona adulta, ¿por qué no puedes respetar a una persona que tiene una identidad pues personal, independientemente de todo este aspecto sexual? Sino, digámoslo, bueno, están las diferentes comunidades, ¿no? Que los punqueros, que los emos, que los que sí, son características, son formas de vivir, y punto. Y desde que tú seas una persona que, digamos, está limitada por un buen actuar, una buena conducta, como lo decía Victoria, son personas iguales a los demás, tienen un trabajo, tienen una vida, estudian, tienen una mamá, o sea, son personas igual que nosotros. ¿Por qué tenemos que estarle juzgando más allá de ni preguntar? Es hasta irrespetuoso eso de estar preguntando, oye, antes cómo te llamabas, y tú cómo naciste, pero tú eres hermafrodita y no eres hermafrodita. O sea, no, eso no se pregunta, ni tú andas ahí como cuestionándole, y a qué edad fue que tú saliste del closet, y como, no, eso no, o sea, si la persona te lo quiere compartir, porque bueno, no sé, se siente con la confianza de hacerlo, pues lo puede hacer, pero eso no es algo que a ti te incumba, ni porque sea tu compañero de estudio, ni tu compañero de trabajo, ni tu contexto, ni tu vecino, tienes por qué hacer juicios de que es que si es gay, entonces es promiscuo, de que es que si es una persona que se identifica como lesbiana, entonces es machorra, o sea, son calificativos horribles
despectivos que no construyen, que lo que hacen es dañar, es dañar. ¿Y por qué iríamos por la vida dañando a las personas? O sea, ¿por qué? Eso nos haría malas personas a nosotros, no a ellos por ser como son. A mí particularmente me sucedió algo con una persona cercana a mí, que en algún momento fue, bueno, es que yo casi no soy de tener amistades, pero ella era compañera de estudio. Yo a esta chica la conocí durante varios años y ella era mi amiga y tenía su nombre normal y todo X. De un tiempo nosotros terminamos la carrera, yo dejé de como de hablarme con ella un tiempito y cuando luego volví apareció yo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué fue? ¿Te perdiste? Me dijo, no, tengo que hablar algo contigo. Yo, ok, dale, nos vemos. Y me cuentan, no, mira, lo que pasa es que yo pues ya no tengo novio, ahora tengo novia y ya no vivo con mi mamá y ahora vivo con ella. Y yo, ah, bueno, vale, bien. ¿Y qué era lo, o sea, qué era lo que tenías que contar? No, eso. Y yo, ¿en serio? O sea, ¿tú por qué tienes que sentir miedo de mostrarte como lo que tú eres o lo que tú quieres hacer de tu vida con las personas que te quieren? Y si tú el día de mañana te quieres cambiar el nombre y si ya no te quieres traer el cabello como lo traes y quieres cambiarlo y quieres vestirte de otra forma, bien, porque ¿qué hacer si yo te quiero como tú eres por la persona que tú eres? No por cómo te llamas, ni cómo te vistes, ni cómo te identificas, ni con quién te relacionas. Entonces es eso tan feito que tienen que vivir, de por qué tienen que ir pidiendo aceptación. La sociedad debería aceptar a todo el mundo tal y cual es. Y ya, ese es mi punto, mi opinión. Muchas gracias por escuchar. Listo, hay otra persona que levantó la mano. Jairo. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Cordial saludo al grupo que en este momento preside la reunión. Cordial saludo desde el departamento de Putumayo, ciudad Puerto Asís. Tenemos complicaciones de conectividad. El tema en cuestión es muy interesante, muy atractivo. Es más, en la empresa donde yo laboro, es una entidad a nivel nacional y tengo uno o dos compañeros que no son gays, pero tienen la tendencia. Igualmente se lo respeta su identidad en este caso. Los valores que debemos tener en cuenta son desde casa, desde nuestros hogares. La formación de la niñez empieza desde casa. Muchos valores se pierden por no fomentar esos valores, el amor, el cariño, el respeto a la identidad. Entonces, esa es la primera escuela que tiene una persona, los primeros años de vida en la casa, papá, mamá, hermanos. De ahí cuando va creciendo, entra ya con los amiguitos del colegio, la escuela, y así sucesivamente se va a encontrar con varios tipos de personas. Pero si ya tiene una identidad o unos criterios que vienen desde casa, entonces él tendrá que mirar qué camino va. Ese es mi aporte y me gustaría si de pronto por fallas de conectividad salgo de la reunión o se me interrumpe, que estas memorias de esta parte de Piedecuesta que me gusta mucho, estos temas se me sean enviados a mi correo, tanto el de la parte de información como los videos. Cordial saludo, un abrazo y gracias por escucharme. Listo, bueno, también alguien en los comentarios pues había manifestado, es como el doble sentido que se le da a la palabra según la circunstancia, la cultura o el lugar. Yo personalmente la digo, pero casi como usual con mi gente, Marta, todo. Bueno, pues como les decía, ya para ir finalizando, de verdad agradezco mucho a los invitados. He tomado nota de varias cosas muy interesantes. Yo sé que
también varias personas pues les llama mucho la atención. Victoria, pues de verdad gracias por compartirnos todo ese proceso, ¿sí? Todos los alcances que ha tenido desde la investigación, desde la academia, desde el ejercicio propio del liderazgo. Maravilloso poder conocer cómo precisamente se puede materializar esa visibilidad, porque es eso. Igualmente, John, cómo lo artístico finalmente llega a tener un contenido de alto criterio, ¿sí? Que no muchas veces es valorado desde la apreciación propia del arte, ¿no? El arte, más allá del entretenimiento, también logra dar un mensaje lleno de criterio y pienso que es el trabajo que precisamente John logra transmitir a través de lo que hace. Eso de reconocimiento por el otro es lo más importante quizás de lo que hemos tratado. El ajustar los espacios a la sensibilidad, a la diversidad, es un compromiso que pues créame que nosotros lo asumimos, queremos hacerlo desde la institución que representamos. Pues varias personas de las que están participando son parte del equipo de trabajo y considero que si bien nos centramos un gran parte del conversatorio en el tema de los términos, pues es un primer paso, ¿no? Porque finalmente, como les confesaba, muchas veces dudamos en cómo referirnos y pienso que desde allí ya empiezan a hacer juego un poco los prejuicios, quizás el desconocimiento y no sabemos hasta dónde quizás el mal uso de una palabra pues pueda trascender en transgredir los derechos de otra persona, ¿sí? Entonces, importante estas reflexiones, de verdad que muy interesantes. Quisiera pues darles la palabra una vez más para que cerremos esta grata conversación que hemos tenido en el día de hoy y que pues no sea la última oportunidad, sino que en otras circunstancias nos podamos reunir, podamos volver a compartir un espacio como este. No sé, Doc, si me regala 5 minuticos, hacemos algo práctico para ver si logramos cerrar con la posibilidad de que nuestros compañeros, colegas, pues nos den su punto de vista. Sí, Ya que por son ellos supuesto. quienes atienden la gente ahí Sí, en claro. nuestra institución. Sí, claro que sí. 5 segundos rápidamente, entonces voy a compartir pantalla. Yo no soy muy hábil para esto, pero bueno. Ya te permito. Ya puedes. Ahí puedes compartir. Me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos mirando. Sí, Bueno, Doc. yo voy a hacer un ejemplo pequeñito, Sí. práctico, Sí, eso me dijo, me desde acabo mi de punto llamar. de vista. Es decir, desde que considero, No, pues ahí hay un delegado, pero yo ya voy para allá. Es que estábamos en un conversatorio. considero de que Ya estoy por para aquí. convencer a Freddy tiene activo el micrófono. Creo que ya, bueno. Entonces les decía que voy a hacer el ejercicio desde mi perspectiva personal, vamos para la donde creo que efectivamente el uso de estas palabras no genera nada bueno. Es decir, es una falta de respeto y es algo que puede llevar a dañar. Entonces, no sé qué muchachos o compañeros de la oficina se encuentren 100% activos en el conversatorio y quiero que, si en lo posible pueden, prendamos las cámaras y hagamos una actividad pequeñita. Ingeniera Paola, Brian, ¿quién más está por ahí? A mí me encanta, Victoria, a mí me encanta la relación así, el ver, el sentir. Me ha dado súper duro dictar las capacitaciones virtual, no va conmigo, ni las matemáticas, ni los computadores. Pero bueno, vamos aprendiendo por esta pandemia. Entonces, bueno, creo que no veo quién más se conectó, pero bueno. Brian, Paola, y los que me puedan estar viendo, quiero escucharlos. ¿Alguno de ustedes tienen dentro de su familia, amigos o círculos cercanos personas que pertenezcan a la población LGTBIQA? Sí. Sí, claro. Claro. ¿Quién más estará por ahí?
Yo creería que no existe una persona de los que estamos aquí vinculados que no conozca a alguien con quien tenga afecto que pertenezca a esta población. Si existe, como dicen en el matrimonio, que alce la mano ahorita o calle para siempre. Y el silencio responde por sí solo. Entonces, Inge o Brian, que los veo aquí, y Victoria, de paso, el profe, los que estuvimos atentos, ¿tienen a la mano una hoja blanca? Listo, arranca la Victoria. Inge, Brian, busquen una hoja, cualquiera, no importa que no esté blanca. Bueno, espera un momentico. A ver. Estas de reciclaje que tenemos allá en la oficina. Listo, la tenemos. No veo por ahí al doctor Freddy, ¿estará? Debe ocupar. Y nuestro otro ponente, ¿está por aquí? Sí, sí, es que a veces el internet me falla, entonces quito la cámara. Bueno, listo, tenemos toda la hoja en blanco. Vamos a hacer el ejercicio. Espérate, yo cojo aquí la mía. Vamos a hacer el ejercicio de arrugarla. Sin romperla. ¿Listo? Y ahora vamos todos a intentar volverla al estado inicial. Lo más que puedan. Esto pasaba cuando uno le decía al profesor en el colegio que la tarea se le había dañado. Inge, ¿tu hoja quedó como estaba inicialmente? No, tiene muchas arruguitas. Brian, No, la verdad, quedó pues con muchos defectos. doctor. Tu hoja también quedó arrugada. Victoria, la tuya Ya no sirve, pues yo qué voy a hacer con esa hoja. ya no sirve exactamente. ¿Quién de ustedes, partiendo de la hoja y con relación a la población LGTBIQA, me hace una reflexión antes de que yo haga la mía? ¿Una qué? ¿Una qué? Una reflexión. ¿Qué le trae esto? ¿Cómo relacionaría usted este ejercicio con esa población? No, pues, Bueno, sigue, Paula. pienso que refleja muchas heridas, muchas arrugas, ¿sí? Con respecto a todo lo que se ha hablado durante la charla, que pues de antemano quiero felicitarlos, porque fue muy interesante, la verdad, hay cosas que desconocemos, y pienso que esta hojita no vuelve a estar en su estado normal. Eso pasa cuando, por ejemplo, violentamos los derechos de otra persona, herimos sus heridas, su corazón y todo eso que es el propio ser. Yo no soy mi profesión no da para, digámoslo así, no soy abogada, no soy psicóloga, soy contadora. Pero como ser humano, pienso que el respeto hacia todos es muy importante. Cuando yo no respeto a alguien, lo hiero. Y eso es como arrugar esta hoja y al volverla a armar no va a quedar igual. No va a quedar igual. Van a quedar muchas heridas. Exacto. Brian. Pues Doc, más o menos lo mío, lo que dijo la doctora acá también lo pienso igual, ¿sí? Al arrugar algo así, al arrugar una hoja, obviamente no va a quedar igual, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Al ellos decirnos algo que nos hiere, no solo
a cualquier persona, no solo a cualquier pensamiento. Tenemos que más que todo respetar el pensamiento de todos, ¿sí? No todos pensamos igual y por lo mismo y tanto es que no va a quedar una hoja igual y por lo mismo y tanto es que una persona no va a quedar igual, ¿sí? Va a quedar muy herido, no va a saber cómo expresarse. Y pues son cosas que tenemos que mejorar siempre, ¿sí? Tratar de no ofender, tratar de no hablar esto de una forma que ofenda a alguien más solo porque tiene un pensamiento diferente, más bien tratarlos normal, como somos todos somos normales. Y listo. Así es. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento les dije, vamos a dañar la hoja? No, ¿cierto? No, Vamos a arrugarla. ¿Pero qué pasa? Victoria, ¿cómo te fue a ti con la hoja? Bien, dentro de lo que cabe, cumplimos el objetivo. Yo creo que es precisamente ese sentido mismo. La hoja nunca va a volver a ser igual. Es imposible volver a tener una hoja igual. Cuando yo le hago daño a alguien, es imposible que esa persona vaya a actuar y luego vaya a hacer después algo como si nunca se hubiese dañado, como si nunca hubiera sufrido. Y ahí quedan marcas, ni siquiera planchando. Tendría que, no sé, llevar la hoja al reciclaje, que allá la destruyan totalmente y la vuelvan a hacer, pero ya no sería la misma hoja que yo entregué para que vuelva a un estado inicial. Esto trae consigo tres cosas importantes o tres palabras en las que yo resumiría un ejercicio de esta clase con una simple hoja. Hay prejuicios, lo dijo ahorita el doctor Freddy. Existen las palabras y existe la información, ¿cierto? Vamos, la mezcla de las tres cosas sería una realidad llamada respeto. Si hablamos del tema del prejuicio, que lo decía el doctor, es la opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y la intolerancia. Punto importante para nuestro equipo en la personería. No podemos nunca tener un prejuicio ante un usuario que llegue en cualquier condición a solicitar un servicio. La palabra es la unidad léxica constituida por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar la palabra acorde, respetable, para dirigirnos a nuestro usuario. Pero más que eso, y de manera más importante, antes de no generar un prejuicio y encontrar la palabra perfecta para dirigirnos a nuestros usuarios, tenemos que tener un sentido llamado empatía. ¿Qué es la empatía? Es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. ¿A qué los invito yo con esto? Es que independientemente nuestros actos, creyendo nosotros que sean buenos o malos, nunca, si herimos a alguien, esa persona va a volver a ser igual. Entonces, mi reflexión ante esto, si ustedes ven la palabra, habla precisamente de eso que tanto generó debate hoy, que es la palabra marico. Para mí no se debe utilizar, independientemente de que tenga un significado y que tenga como fin la finalidad que la persona le quiera dar. Pasémonos en utilizar la palabra adecuada, siendo empáticos y sin generar prejuicios. Esto realmente son los derechos humanos, no solamente de esta población, sino de cualquiera. Entonces los invito a eso, a que no arruguemos nuestras hojas cotidianas con las que compartimos día a día. Entonces era eso, Doc, quizás algo muy pequeño para llevarnos hoy a casa. Muy gracias. Bueno, muchas gracias. Igualmente muchas gracias a todas las personas asistentes. Les estaremos pues compartiendo un próximo encuentro, una próxima oportunidad como esta de reunirnos, de compartir alrededor de estos temas tan interesantes como son los derechos humanos
y pues como este tema trataba el día de hoy. Mil gracias por sus aportes a nuestros invitados. No sé si alguien más quiera algunas palabritas para despedirse. Sí, a mí se me ocurrió algo ahorita que escuchaba y es, cambio todo el discurso final que tenía por decir esto. A veces nosotros creemos que porque alguien lo usa está bien, incluso para referirse a sí mismo, y miran que muchas veces que las personas no son conscientes de que se están violentando a sí mismas. Y literal es por plena no conciencia. Si tuvieran la conciencia no lo harían. Hace un año yo tuve la oportunidad de volverme casi que productora, entonces nos fuimos a grabar un documental para participar en un concurso y decidimos ir a grabar a las mujeres trabajadoras sexuales o prostitutas, que es el término correcto de la Antonia Santos. Y la madre, la que supuestamente las cuidaba y prevenía o previene que las violenten, se refería a ellas como de que los policías eran homofóbicos cuando las atacaban. No, el término no es homofobia, el término es transfobia. Y muchos ilustrados, pues entre comillas, hicimos el comentario cuando presentamos el documental. Y yo les decía, la reflexión nos debe llevar a otra cosa. Y es a que estas poblaciones muchas veces sus posibilidades no les permiten identificar que son violentadas. Y luego pasó con esta misma mujer, con esta misma, que la llevamos a un centro para el adulto mayor acá en Bucaramanga. Y ella no ha hecho cambio de nombre, ni de componente sexo en la cédula. Y quien la registró se negaba a tratarla acorde a su identidad de género. Y lo terrible no fue el problema que armamos pues nosotros, sino que ella nos llamó a un rincón y nos dijo, no pasa nada, a mí no me importa, desde que me den el mercado no pasa nada. ¿Sí? Las personas no son conscientes de sus violencias y muchas veces guardan silencio. Entonces yo creo que la invitación es a que si nosotros somos conscientes de la manera más empática y amorosa, tratemos de que esas violencias no se repitan, porque en parte eso nos hace también cómplices de estos hechos. Y por otro lado, es rescatemos, y esto me llama la atención de Paola, me lo trajo a la mente, rescatemos el humanismo no como una disciplina académica, sino como un escenario que debemos habitar todos. El humanismo lo encontramos en muchas cosas, a veces la forma más visible es la lectura. Y yo quisiera despedirme, ya para no quitarles más tiempo, con la invitación a reconocer esa fragilidad en el hombre, esa casualidad, esa divinidad y casualidad en el ser humano y su existencia. Y es con una reflexión que hace Alejandro Gaviria a partir de lo que es para Octavio Paz la compasión. A mí me gusta pensar en un humanismo compasivo. Y es pensar en el humanismo compasivo no como la piedad cristiana, sino en ese sentimiento de universal simpatía con todo lo que existe. Esa fraternidad en la impermanencia con los hombres, animales y plantas, que es lo que nos ha dado el budismo. Una suerte de beatitud instantánea que no excluye la ironía, ni significa cerrar los ojos ante el mundo y sus horrores. Diría Aldous Huxley. Con que tratemos de ser mejores personas, habrá valido la pena venir al mundo. Pues bueno, primero que todo, para cerrar, creo que es importante, ¿no? Que es al menos que existen estos espacios significa que comenzamos a tener otras conciencias, de generar al menos el debate. Creo que es un lugar muy importante, ¿no? Justo parte de lo que nos lleva a estar en este paro que celebramos 2 meses, es justo la posibilidad de tener el debate, de hablar de aquello que se nos ha acostumbrado a pensar como es tabú, de eso no se habla, eso no se pregunta, ¿no? Creo que eso es importante y lo reconozco mucho porque viví muchos casos de acoso homofóbico aquí en Piedecuesta cuando viví acá. Eh, Creo que también es importante en lo que se está mencionando, el poder de la palabra, son los lugares de enunciación y los de representatividad. Preguntarle al otro cómo se identifica, con qué pronombres le interesa o se siente identificado, ya es un lugar, un primer lugar para uno sentirse que existe, ¿no? Y ya después de que uno menciona en varias ocasiones cuáles pronombres son los que uno usa, es importante tratar de respetarles, ¿no?
Y con ello creo que la mejor forma de poder llegar a unas políticas públicas y a generar proyectos que realmente planteen los lugares de la diversidad, y no solo la diversidad de identidad sexual, sino también las diversidades corporales, las diversidades funcionales también. Creo que todo eso implica que realmente hayan miembros de las comunidades participando, personas que tengan esas realidades, porque muchas veces se nos trata de imponer las formas de hablar, las formas de generar proyectos, las formas de generar leyes, ¿no? Y es como, ¿quién está allí asesorando ese proyecto de manera real? ¿No? Y lo digo como artista, lo digo como hombre de género fluido, ¿no? Porque ahí también existen otras cosas, ¿no? Y son realidades muy diferentes y nociones de ver el mundo. Y por más que desde la institución tenga la gran voluntad de hacer las cosas en pro de la comunidad, de cualquier comunidad, muchas veces ahí se toman algunas decisiones que pueden caer en esto que mencionaba Lina y Victoria, de hacer uso de términos o tomar acciones que no tienen, que no son las más pertinentes y no se ven reflejadas las diversas comunidades. Entonces creo que principalmente es una gran invitación a respetarnos, a seguir generando debate y a seguir accionando, porque es muy interesante reflexionar, es muy interesante un montón de otras cosas, pero es muy importante también pasar a la acción y tomar, sí, ya accionar proyectos y liderar otros procesos y otros espacios para que más gente se pueda sentir identificada y pueda sentir que sí están siendo representadas y pueden ser escuchadas. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Tienen de pasar un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Victoria. Muchas gracias.